En una pequeña ciudad al norte de Italia, un hombre llamado Leonardo se encontraba en una situación desesperada. Había llegado hace semanas con la esperanza de encontrar trabajo en la bulliciosa ciudad, pero pronto se dio cuenta de que las oportunidades eran escasas y las promesas vacías. Sin empleo y sin amigos, comenzó a dormir en el parque, aferrándose a la idea de que algo cambiaría. Pero los días pasaban y la desesperación lo consumía. Una tarde lluviosa, mientras caminaba por una calle solitaria, Leonardo vio una pequeña casa al final de la calle. Estaba apartada, rodeada por una valla de madera envejecida y en apariencia deshabitada. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía acercarse. Era como si la casa lo estuviera llamando. Se acercó con cautela, sintiendo una extraña sensación en el aire, como si algo invisible lo estuviera observando. Golpeó la puerta con algo de temor, dudando por un momento si debía entrar. Pero, antes de que pudiera dar media vuelta, la puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor, de aspecto frágil y canoso, apareció en el umbral. ¿Puedo ayudarte, joven? Su voz, aunque suave, tenía una firmeza que sorprendió a Leonardo. La mujer lo miró fijamente, sus ojos brillando de una manera que parecía penetrar en su alma. Estoy buscando un lugar donde quedarme, respondió Leonardo, sintiendo una mezcla de inseguridad y alivio al estar cerca de alguien. No tengo dinero, pero puedo hacer algo de trabajo por hospedaje. La mujer lo observó unos momentos en silencio antes de asentir. Puedes quedarte, pero ten en cuenta que esta casa no es como las demás. Aquí las cosas son diferentes. A pesar de la advertencia, Leonardo aceptó, sin pensar demasiado en las implicaciones. Necesitaba un techo bajo el cual dormir. El interior de la casa estaba sombrío, con muebles viejos y cubiertos de polvo. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera impregnado con el paso de los años. En las paredes se veían retratos antiguos, algunos de los cuales mostraban a la mujer en su juventud, pero siempre con una expresión extraña, casi inquietante. Te prepararé algo de comer, dijo la mujer mientras se alejaba hacia la cocina. Leonardo, con los ojos fijados en los retratos, notó que algo no estaba bien. Era como si todos esos ojos lo siguieran, mirándolo con una intensidad inexplicable. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, en la esquina de su visión, pudo distinguir la figura de una joven mujer que lo observaba desde la sombra de la puerta que daba al jardín trasero. ¿Quién eres?, preguntó Leonardo, avanzando hacia la figura, pero cuando se acercó, la joven desapareció como por arte de magia. Su corazón latió con fuerza en su pecho, y una sensación de malestar lo invadió. Sintió que algo no estaba bien, pero decidió ignorarlo, pensando que podría estar imaginando cosas por el cansancio. Cuando regresó al salón, la mujer mayor ya había colocado un plato con sopa humeante sobre la mesa. No te preocupes por lo que viste, dijo ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A veces, la casa nos juega trucos. Esa noche, mientras Leonardo se acomodaba en la cama, los ruidos extraños comenzaron. Sonidos de pasos en el pasillo, murmullos de voces lejanas y un viento gélido que atravesaba las paredes. Lo peor fue la sensación de ser observado, como si alguien o algo estuviera en la habitación con él. Miró hacia la puerta, que estaba entreabierta, pero no vio nada. Sin embargo, pudo sentir la presencia de algo que no podía explicar. No pudo dormir. Estaba inquieto, con la mente llena de dudas. ¿Qué estaba pasando en esa casa? Y lo más importante, ¿quién era la joven mujer que había visto? Decidió esperar al amanecer para salir, pero en su mente seguía dando vueltas la advertencia de la mujer mayor. Aquí las cosas son diferentes. La noche pasó lentamente, marcada por una sensación de angustia que no abandonaba a Leonardo. A medida que los primeros rayos de luz comenzaban a filtrarse por las rendijas de la ventana, él se levantó de la cama, decidido a salir de esa casa lo antes posible. Sin embargo, una extraña fuerza lo mantenía anclado allí, como si algo invisible lo retuviera. La casa estaba en un silencio absoluto, roto solo por los leves crujidos de la madera bajo sus pies. Leonardo decidió salir al jardín para tomar aire fresco. Pero cuando atravesó el umbral de la puerta, se dio cuenta de que la casa no era lo que parecía. El jardín, antes bien cuidado, ahora estaba cubierto de maleza, y las flores marchitas daban al lugar un aire lúgubre. Los árboles, en su mayoría secos, se alzaban como sombras oscuras contra el cielo gris. De repente, escuchó un susurro. La voz era suave, como un suspiro en el viento, pero al mismo tiempo, se sentía como si viniera de todas partes. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. La sensación de ser observado era cada vez más intensa. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces,
apareció de nuevo la joven mujer. Esta vez, estaba en el borde del jardín, bajo la sombra de un árbol antiguo. Su figura era elegante, casi etérea, pero sus ojos, esos ojos oscuros como la noche, lo observaban fijamente. Leonardo se acercó, cautivado por una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Quién eres?», le preguntó, aunque sabía que no debería confiar en ella. Su voz temblaba ligeramente, pero no pudo evitarlo. Algo en ella lo atraía, algo que lo mantenía atrapado. La joven sonrió, pero su sonrisa no era cálida. «Mi nombre es Isabella», dijo con una voz profunda, casi hipnótica. «Soy hija de la mujer que te acogió, aunque pocos la llaman madre». Su mirada se volvió vacía por un momento, como si estuviera recordando algo lejano. «Ven conmigo, te mostraré lo que realmente ocurre aquí». Leonardo dudó, pero la extraña sensación de ser guiado lo impulsó a seguirla. A medida que caminaban, la casa desaparecía de su vista, y el paisaje se volvía aún más extraño. Los árboles parecían moverse sutilmente, como si sus ramas se estiraran hacia ellos, y el aire estaba impregnado con un aroma pesado, casi a tierra mojada. Llegaron a una pequeña cabaña en lo profundo del jardín, casi oculta entre las sombras. La puerta, desgastada por el tiempo, estaba entreabierta. Isabella la empujó suavemente, invitando a Leonardo a entrar. Él, sintiendo una creciente sensación de peligro, dudó por un momento. Pero su curiosidad pudo más. Dentro, el ambiente era aún más extraño. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que Leonardo no entendía, y el aire estaba cargado de una energía densa, como si estuviera en un lugar prohibido. En el centro de la habitación, había una mesa con extraños objetos sobre ella. Velas encendidas, una copa de cristal llena de un líquido oscuro y un pequeño cuenco con algo que parecía tierra quemada. «¿Qué es todo esto?», preguntó Leonardo, su voz rota por la incertidumbre. Isabella se acercó a la mesa, tomando la copa con manos delicadas. «Esto», dijo mientras levantaba la copa hacia él, «es lo que mantiene el equilibrio en esta casa. Todo lo que ves aquí tiene un propósito. Mi madre no es quien dice ser. Y tú, Leonardo, has venido a nosotros por una razón». La inquietud de Leonardo creció aún más. «¿A qué te refieres? ¿Qué estás diciendo?». La joven lo miró fijamente, y por un momento, sus ojos brillaron con una intensidad aterradora. «Mi madre y yo no somos humanas. Esta casa, este lugar, está maldito. Los que entran nunca salen, y aquellos que lo logran, nunca son los mismos». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Leonardo. La habitación parecía cerrarse sobre él, y la sensación de claustrofobia se apoderó de su mente. ¿Qué había hecho al entrar en esa casa? Estaba atrapado en una red de misterio y peligro que no comprendía. Isabella dio un paso atrás, observándolo con una expresión en su rostro que mezclaba tristeza y malicia. «Ya es tarde para irte, Leonardo. Lo que has presenciado ya ha sellado tu destino. No puedes escapar». Leonardo trató de reaccionar, pero sus piernas parecían no responderle. La puerta se cerró de golpe, y de alguna manera sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer. Había entrado en un mundo donde la realidad y la pesadilla se confundían. El corazón de Leonardo latía con fuerza en su pecho. La habitación parecía volverse cada vez más opresiva, como si las paredes estuvieran a punto de aplastarlo. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. Las sombras en las esquinas de la habitación se movían con una vida propia, como si las mismas paredes de la casa estuvieran vivas, observándolo. Isabella lo observaba fijamente desde el otro lado de la mesa, su expresión ahora más severa. «No hay escapatoria, Leonardo», dijo con voz suave, pero con una frialdad que helaba la sangre. «Ya has visto demasiado. Mi madre lo sabe todo. Ella te ha elegido». Leonardo dio un paso atrás, su mente llena de confusión y miedo. ¿Elegido? ¿Qué significaba eso? No podía comprender cómo había llegado a este punto. Había llegado buscando trabajo, un lugar donde quedarse, y ahora estaba atrapado en una casa llena de secretos oscuros, rodeado de mujeres que no eran lo que parecían. «¿Por qué me elegiste?», preguntó, su voz apenas un susurro. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que pudieran ser. Isabella suspiró y dio un paso hacia él. «Mi madre tiene el poder de ver a las personas que están perdidas, aquellas que buscan algo, ya sea un propósito o un lugar en el mundo. Y tú, Leonardo, has sido elegido porque eres el indicado. Ella ha estado esperando mucho tiempo para encontrarte». Leonardo no entendía. No podía entender cómo alguien como él, un hombre común, podría ser elegido para algo tan oscuro y aterrador. «¿Elegido para qué?», preguntó, temblando, sin querer escuchar la respuesta. Isabella hizo un gesto hacia la mesa,
donde los objetos extraños seguían brillando bajo la luz de las velas. Mi madre, a través de sus rituales, ha aprendido a manipular las fuerzas que habitan en este lugar. Esta casa es un portal, un cruce entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y ahora, gracias a ti, ella puede completar el ritual. Puede cruzar. Un escalofrío recorrió la columna de Leonardo. La palabra cruzar resonaba en su mente con un eco ominoso. ¿Qué quería decir? ¿Qué era lo que su madre quería cruzar? ¿Cruzar?, murmuró, sin poder procesar completamente las palabras de Isabella. ¿Cruzar qué? La joven no respondió de inmediato. En cambio, observó a Leonardo con una mezcla de tristeza y algo mucho más oscuro. Finalmente, habló de nuevo, su voz más baja, más cargada de gravedad. Mi madre quiere traer a los muertos de vuelta. Pero para hacerlo, debe sacrificar a alguien. Y tú, Leonardo, eres el sacrificio que ella necesita. El aire se volvió denso, como si la misma atmósfera estuviera ardiendo. Leonardo sintió que las fuerzas invisibles que lo rodeaban se intensificaban y la sensación de pavor lo invadió por completo. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar tenuemente, y las velas en la mesa temblaron como si una corriente de aire invisible las estuviera moviendo. «No puedo», comenzó a decir Leonardo, su voz quebrada por el terror. «No puedo ser parte de esto». Isabella sonrió, pero su sonrisa era sombría, vacía. «No tienes opción, Leonardo. La casa te ha elegido, y ahora no puedes escapar de su voluntad. Ya eres parte de esto, y no importa cuán lejos corras, siempre estarás vinculado». En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió lentamente, y una figura apareció en el umbral. Era la mujer vieja, la madre de Isabella. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Ella los observó a ambos con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Isabella», dijo con voz profunda, casi reverberante, «es hora de completar el ritual». Leonardo miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. Sabía que si no hacía algo pronto, sería demasiado tarde. Pero las fuerzas que lo rodeaban eran demasiado poderosas, y cualquier intento de huir parecía inútil. Sentía una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa, mirando a la mujer vieja. «¿Por qué hacer esto?». La mujer lo miró fijamente, y por un momento, parecía que estaba mirando más allá de él, como si pudiera ver algo en su interior. «Porque los muertos nunca descansan, Leonardo», dijo lentamente. «Y nosotros, los que habitamos esta casa, tenemos la llave para traerlos de vuelta. Pero para abrir esa puerta, necesitamos un alma pura. La tuya». Isabella avanzó hacia la mesa y levantó la copa de cristal que había estado sobre ella. «Es la única manera», dijo en un susurro. «El sacrificio debe ser hecho». La angustia llenó a Leonardo mientras las palabras de Isabella resonaban en su mente. ¿Sacrificio? ¿Era eso lo que su vida valía ahora? Estaba atrapado en una pesadilla, y no veía forma de escapar. De repente, un grito resonó en su mente. «¡Cor!». Sin pensarlo, dio un paso hacia la puerta y corrió hacia el exterior de la cabaña. La puerta se cerró con un golpe sordo detrás de él, pero Leonardo no se detuvo. Corrió sin rumbo, sin saber a dónde iba, pero impulsado por el terror que lo perseguía. Algo le decía que, aunque lograra escapar de la casa, no sería tan fácil escapar de lo que había desatado. El aire frío de la mañana le golpeó la cara con una fuerza inesperada, pero Leonardo no se detuvo. Corrió sin rumbo, a través del jardín, sin mirar atrás. Sus pasos eran rápidos, desordenados, su respiración pesada, pero la sensación de peligro lo empujaba hacia adelante. Sabía que no podía confiar en la casa, ni en las mujeres que vivían allí. Cada paso que daba lo alejaba de lo que había sido antes, de la vida normal que había conocido. Ahora todo estaba distorsionado, arruinado por el mal que habitaba en ese lugar. De repente, un sonido extraño rompió el aire, como un susurro que se convirtió en un grito. «Leonardo». La voz era suave pero penetrante, como si viniera desde todas partes. Su corazón dio un vuelco en su pecho. Era la voz de Isabella, pero algo en ella había cambiado. Ahora sonaba más fría, más ominosa, como si la joven mujer ya no estuviera allí para ofrecerle ayuda, sino para arrastrarlo de regreso a la oscuridad. No se detuvo. No podía. El terror lo impulsaba hacia adelante, aunque sabía que no era solo la casa lo que lo perseguía. La atmósfera misma parecía estar contra él, como si el aire fuera denso y pesado, dificultando su respiración. Las sombras a su alrededor parecían moverse, como si la misma tierra estuviera viva, tratando de retenerlo.
En el fondo de su mente, algo se agitaba, una sensación de que nunca podría escapar realmente. Había cruzado una línea, y ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. Su mente daba vueltas, y la realidad se distorsionaba ante sus ojos. De repente, tropezó con algo, cayó al suelo con fuerza, el golpe resonó en sus huesos, pero no tuvo tiempo para recuperarse. Antes de que pudiera levantarse, escuchó unos pasos acercándose rápidamente. Miró hacia atrás y vio una figura que se acercaba a toda velocidad. Una figura con la silueta de Isabella, pero con una expresión mucho más cruel y calculadora. ¿Crees que puedes escapar? La voz de Isabella resonó en sus oídos, clara y fría como el hielo. La figura avanzó hacia él, pero esta vez no era la misma joven mujer que había conocido. Su rostro estaba deformado, sus ojos brillaban con un brillo siniestro, y su sonrisa era espeluznante. Leonardo intentó levantarse, pero sus piernas no respondían como quería. Sentía como si el suelo se estuviera tragando. Una fuerza invisible lo mantenía atado, y la joven mujer, ahora transformada, se acercaba sin prisa, disfrutando de su sufrimiento. «No tienes a dónde ir», dijo Isabella con voz llena de desprecio. «La casa te pertenece ahora, como me pertenece a mí. Y ahora que sabes la verdad, ya no puedes irte». Leonardo sintió que su cuerpo se tensaba, como si las sombras lo estuvieran envolviendo, consumiéndolo lentamente. La joven mujer, ahora una figura aterradora, se acercó a él con una calma espantosa. «Deberías haberte ido antes, Leonardo», murmuró mientras su figura se desvanecía en la oscuridad. «La elección ya ha sido hecha». Leonardo, con todas sus fuerzas, gritó, pero su voz fue ahogada por el aire denso que lo rodeaba. De repente, algo lo impulsó hacia atrás, una fuerza invisible que lo lanzó de nuevo hacia el centro del jardín. La joven mujer desapareció en las sombras, y todo a su alrededor volvió a quedar en silencio. Pero el miedo no se disipó. Se levantó del suelo, tembloroso, su mente aún luchando por comprender lo que había sucedido. ¿Era real todo eso? ¿O estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar? El miedo seguía apoderándose de su cuerpo, pero sabía que no podía rendirse. Había algo en el que aún luchaba por sobrevivir, por encontrar una manera de escapar. Se giró, mirando hacia la casa, que ahora se alzaba aún más sombría y peligrosa en la distancia. Pero el peligro ya no venía de la casa. El peligro venía de dentro de él, de la verdad que había descubierto y de lo que esa casa representaba. Casi sin pensarlo, comenzó a caminar hacia la casa, sus pasos titubeantes pero decididos. Algo dentro de él le decía que no podría escapar, que la huida era una ilusión. Pero si no luchaba, si no trataba de comprender lo que estaba pasando, nunca tendría paz. Cuando llegó a la puerta, algo extraño ocurrió. La puerta, que antes había estado cerrada, ahora estaba entreabierta. Un frío helado salía de la grieta, invitándolo a entrar. El miedo lo paralizó un momento, pero la sensación de que debía enfrentarse a lo que fuera que lo acechaba lo obligó a cruzar el umbral. Dentro, la casa estaba aún más oscura, más opresiva. El aire estaba impregnado con un olor desagradable, algo que recordaba a tierra mojada y podredumbre. Las sombras se movían por las paredes, y las voces susurraban al oído de Leonardo, hablándole en idiomas que no comprendía. Se adentró más en la casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El lugar parecía estar vivo, como si estuviera esperando su llegada. Cada paso lo llevaba más adentro de su pesadilla. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre, aunque no entendía si eso significaba que lo salvaría o que lo condenaría para siempre. La casa estaba tan silenciosa que Leonardo podía escuchar el eco de sus propios pasos en los pasillos oscuros. Cada habitación que cruzaba parecía más vacía, pero a la vez, estaba llena de una presencia inquietante. El aire estaba cargado de una sensación de desesperación, como si cada rincón estuviera impregnado de secretos oscuros y recuerdos olvidados. De repente, una puerta se abrió ante él, sin previo aviso. La luz de una vela parpadeaba dentro de la habitación, iluminando débilmente las paredes cubiertas de extrañas inscripciones. Leonardo no dudó ni un momento. Algo en su interior lo empujaba hacia ese cuarto, como si fuera el destino mismo el que lo condujera. Al cruzar el umbral, se encontró con una visión aterradora. La figura de la madre de Isabella estaba en el centro de la habitación, rodeada de símbolos arcanos y objetos extraños. Ella parecía más vieja, su piel arrugada y su rostro aún más demacrado, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Estaba de pie junto a un altar, sus manos levantadas hacia el techo, como si estuviera realizando algún tipo de ritual. «Te estaba esperando, Leonardo», dijo con una voz profunda, que resonó en toda la habitación,
como si viniera de todas partes. Has llegado justo a tiempo. El corazón de Leonardo latió con fuerza. Sabía que estaba ante la respuesta final, ante la verdad que tanto había temido descubrir. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó, su voz quebrada por el miedo. La mujer lo miró fijamente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No es que yo te quiera, dijo en un susurro. Es que ya eres parte de esto. Desde el momento en que entraste en esta casa, tu destino fue sellado. Ya no hay vuelta atrás. Leonardo retrocedió un paso, pero las sombras de la habitación parecían moverse hacia él, impidiendo su huida. Estaba atrapado, sin opciones. ¿Por qué me elegiste?, insistió, desesperado. ¿Por qué no? La mujer soltó una risa suave, casi cruel. Porque tu alma estaba vacía, Leonardo. Porque sentías que te faltaba algo, algo que no podías encontrar. Mi hija y yo podemos ver esa falta, esa oscuridad dentro de ti. Lo que te hemos ofrecido es más que un sacrificio. Es una oportunidad para completar lo que te falta. Una oportunidad para trascender. Leonardo no entendía. Cada palabra de la mujer se enredaba en su mente, pero algo en su interior le decía que todo esto no podía ser real. No podía serlo. Sin embargo, algo dentro de él también reconocía la verdad. Había sentido esa oscuridad, esa falta, esa búsqueda constante de algo que no podía alcanzar. Pero eso no significaba que debía ser parte de algo tan terrible. ¿Trascender?, repitió, mirando a la mujer con incredulidad. ¿Esto es lo que estás haciendo? ¿Sacrificarme para trascender? La mujer asintió lentamente. El sacrificio es el último paso, el último puente entre este mundo y el otro. Solo a través de la muerte se puede acceder al poder absoluto. Y tú, Leonardo, eres la llave. En ese momento, Isabella apareció a su lado, con una expresión vacía, casi como si ya no estuviera allí. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo con una voz que apenas era un susurro. Esto no es solo por nosotros. Es por todos los que hemos estado atrapados aquí, por todos los que hemos esperado. Y ahora, por fin, podemos liberarnos. Leonardo sintió como el frío lo envolvía, como la presencia de la madre y la hija lo absorbía lentamente, como si fueran sombras gigantes que lo rodeaban. En su mente, las imágenes de su vida pasaban a toda velocidad, como si todo lo que había sido antes ya no importara. Solo quedaba el presente, solo quedaba ese altar, esa habitación, y las voces que lo llamaban hacia el abismo. Pero algo dentro de él luchaba, algo dentro de él se negaba a ceder. Recordó las palabras de su madre, las que le había dicho antes de partir a la ciudad. Nunca olvides quién eres, hijo mío. Nunca dejes que nadie te cambie. Era un susurro lejano en su mente, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. Con un esfuerzo sobrehumano, Leonardo dio un paso hacia atrás. No, no voy a ser parte de esto, dijo, su voz firme, aunque temblorosa. No voy a permitir que me arrastren al abismo. La mujer lo miró con sorpresa, como si no pudiera comprender su resistencia. Es inútil, dijo en voz baja. Ya no hay forma de escapar. Pero Leonardo no la escuchaba. Ya no importaba lo que decía. Ya no importaba lo que la casa quería de él. Su cuerpo comenzó a moverse por voluntad propia. Una fuerza más grande que su miedo lo empujaba a actuar. Corrió hacia la puerta, esquivando las sombras que intentaban alcanzarlo. De repente, la casa pareció retorcerse, como si estuviera viviéndose. Las paredes se cerraban a su alrededor, los pasillos se alargaban infinitamente, y las luces parpadeaban. Cada paso que daba parecía alejarlo más de la salida, y las voces de Isabella y su madre resonaban en su cabeza, exigiendo que se detuviera. Pero no podía. No podía dejar que la oscuridad lo consumiera. Al llegar a la puerta principal, la luz del día lo cegó brevemente. Pero algo había cambiado. El aire estaba más liviano, más limpio. Estaba fuera. Había logrado escapar. Sin embargo, la sensación de que algo lo seguía lo envolvía. Sabía que aunque la casa había quedado atrás, la marca de lo que había experimentado lo acompañaría por siempre. La casa estaba en silencio ahora, pero en el fondo de su mente, Leonardo sabía que no era el final. Las sombras aún lo acechaban, y en algún lugar, más allá de lo que podía ver, la madre y la hija seguían esperando.